La cabellera, Guy de Maupassant. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para Cuentos Extraños. Weird Tales. La cabellera. Las paredes de la celda estaban desnudas, encaladas. Una ventana estrecha y enrejada, abierta a gran altura para que no pudiera alcanzarse, iluminaba aquel cuartito claro y siniestro, y el loco, sentado en una silla de paja, nos miraba con unos ojos fijos, vacíos y atormentados. Era muy delgado, con mejillas hundidas y cabellos casi blancos que se adivinaban encanecidos en unos pocos meses. Sus ropas parecían demasiado anchas para sus miembros enjutos, para su pecho encogido, para su vientre hueco. Uno sentía que aquel hombre estaba destruido, roído por su pensamiento, por un pensamiento, como una fruta por un gusano. Su locura, su idea, estaba allí, en aquella cabeza, obstinada, atormentadora, devoradora. Se comía el cuerpo poco a poco. Ella, la invisible, la impalpable, la inasequible, la immaterial idea minaba la carne, bebía la sangre, extinguía la vida. Qué misterio el de aquel hombre matado por un sueño. Daba pena, miedo y piedad aquel poseso. Qué sueño extraño, espantoso y mortal habitaba en aquella frente, que fruncía con profundas arrugas siempre en movimiento. El médico me dijo: tiene terribles accesos de furia, es uno de los dementes más singulares que he visto. Sufre de locura erótica y macabra. Es una especie de necrófilo. Además, ha escrito un diario que nos muestra de la forma más clara del mundo la enfermedad de su ánimo. En él, su locura es, por así decir, palpable. Si le interesa, puede echar una ojeada a ese documento. Seguí al doctor a su gabinete, y él me entregó el diario de aquel hombre desgraciado. Léalo, dijo, y ya me dirá su opinión. Esto es lo que contenía aquel cuaderno. Hasta la edad de 32 años viví tranquilo, sin amor. La vida me parecía muy sencilla, muy buena y muy fácil. Era rico. Me gustaban tantas cosas que no podía apasionarme por nada. Qué bueno es vivir. Cada día me despertaba feliz para hacer cosas que me gustaban, y me acostaba satisfecho, con la apacible esperanza del día siguiente y de un futuro sin preocupaciones. Había tenido algunas amantes sin haber sentido nunca mi corazón enloquecido por el deseo o mi alma lastimada de amor tras la posesión. Es bueno vivir así. Es mejor amar, pero es terrible. Además, los que aman como todo el mundo deben de experimentar una felicidad ardiente, acaso menor que la mía, porque el amor vino a mi encuentro de una manera increíble. Al ser rico, buscaba muebles antiguos y viejos objetos, y a menudo pensaba en las manos desconocidas que habían palpado aquellas cosas, en los ojos que las habían admirado, en los corazones que las habían amado, porque las cosas se aman. Con frecuencia me quedaba horas y más horas mirando un pequeño reloj del siglo pasado. Era tan bonito, tan precioso, con su esmalte y su oro cincelado. Y todavía andaba como el día en que una mujer, en el arrebato de poseer joya tan fina, lo había comprado. No había dejado de palpitar, de vivir su vida mecánica, y seguía con su tic-tac regular después de un siglo. ¿Quién había sido la primera en llevarlo sobre su seno entre la tibieza de las telas, con el corazón del reloj latiendo contra el corazón de la mujer? ¿Qué mano lo había tenido en la yema de los dedos un poco calientes, le había dado vueltas y más vueltas? Luego había limpiado los pastores de porcelana empañados un segundo por la transpiración de la piel. ¿Qué ojos habían espiado sobre aquella florida estera la hora esperada, la hora querida, la hora divina? Cómo me habría gustado conocerla, ver a la mujer que había elegido aquel objeto exquisito y raro. Está muerta. Estoy poseído por el deseo de las mujeres del pasado, amo, en la distancia, a todas las que han amado. La historia de las ternuras pasadas me llena el corazón de añoranzas. Oh, la belleza, las sonrisas, las caricias jóvenes, las esperanzas.
¿no debería ser eterno todo eso? Como he llorado, durante noches enteras, por las pobres mujeres de antaño, tan hermosas, tan tiernas, tan dulces, cuyos brazos se abrieron para el beso y que están muertas. Pero el beso sí que es inmortal. Va de labio en labio, de siglo en siglo, de época en época. Los hombres lo recogen, lo dan y mueren. El pasado me atrae, el presente me asusta porque lo porvenir es la muerte. Añoro todo lo que se ha hecho, lloro por todos los que vivieron, querría detener el tiempo, detener la hora. Pero ella va, sigue yendo, pasa, me roba de segundo en segundo un poco de mí mismo para la nada de mañana. Y no reviviré nunca. Adiós a las de ayer. Os amo, pero no soy digno de lástima. Encontré, sí, a la que esperaba, y gracias a ella disfruté de increíbles placeres. Vagabundeaba por París una mañana soleada, con alma alegre y pie ligero, mirando las tiendas con ese interés vago del paseante ocioso. De repente vi en una tienda de antigüedades un mueble italiano del siglo XVII. Era muy hermoso, muy raro. Lo atribuí a un artista veneciano llamado Vitellai, 178, célebre en esa época. Luego pasé de largo. ¿Por qué me persiguió el recuerdo de aquel mueble con tanta fuerza que volví sobre mis pasos? Me paré de nuevo delante de la tienda para verlo otra vez, y sentí que me tentaba. Qué cosa singular es la tentación. Se mira un objeto y, poco a poco, te seduce, te turba, te invade como haría un rostro de mujer. Su encanto penetra en nosotros, encanto extraño que proviene de su forma, de su color, de su fisionomía de cosa, y ya lo amamos, lo deseamos, lo queremos. Nos invade una necesidad de posesión, necesidad dulce al principio, como tímida, pero que aumenta, se vuelve violenta, irresistible. Y los comerciantes parecen adivinar en la llama de la mirada el deseo secreto y creciente. Compré aquel mueble y mandé llevarlo enseguida a mi casa. Lo coloqué en mi cuarto. Oh. Compadezco a quienes no conocen esa luna de miel del coleccionista con el objeto que acaba de comprar. Uno lo acaricia con los ojos y con la mano como si fuera de carne, vuelve en todo momento a su lado, piensa constantemente en él a donde quiera que vaya, haga lo que haga. Su amado recuerdo os sigue en la calle, en sociedad, por todas partes, y cuando se vuelve a casa, antes incluso de haberse quitado uno los guantes y el sombrero, va a contemplarla con ternura de amante. De veras, durante 8 días adoré aquel mueble. Abría a cada instante sus puertas, sus cajones, lo manipulaba con arrobo, saboreando todas las alegrías íntimas de la posesión. Pero una noche me di cuenta, cuando palpaba el espesor de un tablero, de que allí debía de haber un escondite. Mi corazón empezó a latir, y pasé la noche buscando el secreto sin poder descubrirlo. Lo conseguí al día siguiente hundiendo una hoja de navaja en una rendija de la madera. Se deslizó una tabla y vi, extendida sobre un fondo de terciopelo negro, una maravillosa cabellera de mujer. Sí, una cabellera, una enorme trenza de cabellos rubios, casi rojos, que habían debido de ser cortados a ras de piel y atados con un cordón de oro. Me quedé estupefacto, tembloroso, aturdido. Un perfume casi insensible, tan viejo que parecía el alma de un aroma, escapaba de aquel cajón misterioso y de aquella sorprendente reliquia. La cogí, suavemente, casi religiosamente, y la extraje de su escondite. Al punto se desenrolló, derramando un torrente dorado que cayó hasta el suelo, espeso y ligero, ágil y brillante, como la cola de fuego de un cometa. Me embargó una emoción extraña. ¿Qué era aquello? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué aquellos cabellos habían sido encerrados en aquel mueble? ¿Qué aventura, qué drama escondía aquel recuerdo? ¿Quién los había cortado? ¿Un amante un día de despedida? ¿Un marido un día de venganza?
¿O bien la misma que los había llevado sobre su frente un día de desesperación? ¿Fue en el instante de entrar en el claustro cuando habían arrojado allí aquella fortuna de amor, como una prenda dejada al mundo de los vivos? ¿Fue en el momento de inmovilizar en la tumba a la joven y bella muerta cuando el que la adoraba había guardado el adorno de su cabeza, lo único que pudo conservar de ella, la única parte viviente de su carne que no debía pudrirse, la única que aún podía amar y acariciar y besar en medio de la rabia de su dolor? No era extraño que aquella cabellera hubiese permanecido así, cuando ya no quedaba una sola partícula del cuerpo del que había nacido. Se me escurría entre los dedos, me cosquilleaba la piel con una caricia singular, con una caricia de muerta. Me sentía enternecido como si fuese a llorar. La tuve muchísimo tiempo entre mis manos, luego me pareció que se agitaba, como si algo de su alma hubiera permanecido oculto dentro. Y volví a ponerla sobre el terciopelo deslustrado por el tiempo, y empujé el cajón y volví a cerrar el mueble, y me fui a las calles para soñar. Caminaba sin saber a dónde, lleno de tristeza, y también lleno de turbación, de esa turbación que queda en el corazón después de un beso de amor. Me parecía que ya había vivido en otro tiempo, que había debido de conocer a aquella mujer. Y los versos de Villon subieron a mis labios como sube un sollozo. Dictes moyo en quel país. Est flora, la belle roman, archipiada, tais. Qui fut sa cousin german? Hecho parlant quan broiton men. De sus riviere, ou sus estan. Qui beoteut plus que humen? Mas ou sont les neis de antan? La roine blanche comme un lis. Qui chantoit aboix de sereine. Bert au grand paid, Beatrice, Alice, Arenborges quitint le man, et geane la bone lo reine, que oncle Bruce le renta roen. Ou sont ils, George souveraine? Mas ou sont les neis de antan. 179. Cuando volví a casa, sentí un irresistible deseo de ver de nuevo mi extraño hallazgo, y la cogí otra vez, y al tocarla sentí un largo escalofrío que me recorrió el cuerpo. Sin embargo, durante unos días viví como de costumbre, aunque el pensamiento vivo de aquella cabellera no me abandonase nunca. En cuanto volvía a casa, tenía que verla y tocarla. Daba la vuelta a la llave del armario con ese estremecimiento que se siente al abrir la puerta de la amada, porque tenía en las manos y en el corazón una necesidad confusa, singular, continua, sensual, de hundir mis dedos en aquel encantador arroyo de cabellos muertos. Luego, una vez que había terminado de acariciarla, después de volver a cerrar el mueble, seguía sintiéndola allí, como si hubiera sido un ser vivo, oculto, prisionero. La sentía y seguía deseándola. Tenía de nuevo la necesidad imperiosa de cogerla, de palparla, de excitarme hasta el malestar con aquel contacto frío, escurridizo, irritante, enloquecedor, delicioso. Así viví un mes o dos, ya no sé. Me obsesionaba, me atormentaba. Me sentía feliz y torturado, como en una espera de amor, como después de las confesiones que preceden al abrazo. Me encerraba a solas con ella para sentirla sobre mi piel, para hundir mis labios dentro de ella, para besarla, para morderla. La enrollaba alrededor de mi cara, la bebía, ahogaba mis ojos en su onda dorada a fin de ver la luz rubia a través de ella. La amaba. Sí, la amaba. No podía prescindir de ella, ni estar una hora sin volver a verla. Y esperaba, ¿qué? ¿No lo sabía? A ella. Una noche me desperté bruscamente con el pensamiento de que no me hallaba solo en mi cuarto. Sin embargo, estaba solo. Pero no pude volver a dormirme, y como me agitaba en medio de una fiebre de insomnio, me levanté para ir a tocar la cabellera. Me pareció más suave que de costumbre, más animada. ¿Vuelven los muertos? Los besos con que la calentaba me hacían desfallecer de felicidad, y la llevé a mi cama, y me acosté, oprimiéndola contra mis labios, como a una amante a la que se va a poseer. Los muertos vuelven. Ella vino. Sí, la vi, la tuve, la poseí, tal como era cuando vivía en otro tiempo, alta,
rubia, gruesa, con los senos fríos y las caderas en forma de lira, y recorrí con mis caricias aquella línea ondulante y divina que va de la garganta a los pies siguiendo todas las curvas de la carne. Sí, la tuve, todos los días, todas las noches. Ella volvió, la muerta, la bella muerta, la adorable, la misteriosa, la desconocida, todas las noches. Fue tan grande mi felicidad que no pude ocultarla. A su lado sentía un arrobo sobrehumano, la alegría profunda, inexplicable de poseer a la inasequible, a la invisible, a la muerta. Ningún amante saboreó gozos más ardientes, más terribles. No supe esconder mi felicidad. La amaba tanto que ya no quise separarme de ella. La llevé conmigo siempre, a todas partes. La paseé por la ciudad como mi mujer, y la llevé al teatro a palcos con celosías como mi amante. Pero la vieron, adivinaron, me la quitaron. Y me han arrojado en una prisión, como a un malhechor. Me la han quitado. Oh, miseria. El manuscrito se detenía ahí. Y de pronto, cuando yo alzaba hacia el médico unos ojos asustados, un grito espantoso, un aullido de furia impotente y de deseo exasperado se alzó en el asilo. Escúchelo, dijo el doctor. Hay que duchar 5 veces al día a ese loco obsceno. El sargento Bertrand, 180, no es el único que ha amado a las muertas. Yo balbucía, conmovido de asombro, de horror y de piedad. Pero, ¿esa cabellera existe realmente? El médico se levantó, abrió un armario lleno de frascos y de instrumentos y me lanzó, de una punta a otra de su gabinete, un largo cohete de cabellos rubios que voló hacia mí como un pájaro de oro. Me estremecí al sentir en mis manos su tacto acariciador y ligero. Y me quedé con el corazón palpitante de repugnancia y de deseo, de repugnancia como al contacto de objetos utilizados en los crímenes, de deseo como ante la tentación de una cosa infame y misteriosa. El médico prosiguió, encogiéndose de hombros. El espíritu del hombre es capaz de todo.